Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva clase de la intervención de enfermería en alteraciones y patologías prevalentes, de urgencias y emergencias pre-interhospitalarias, de la especialización en enfermería de urgencias, emergencias y catastros. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poco de lo que mañana van a empezar a realizar, ¿sí? La charla, mañana van a tener una charla de lo que es RCP, pero yo me voy a adelantar un poco a lo que es justamente esa charla, ¿sí? Para lo que, claro, mañana ustedes van a ver todo lo que es el tratamiento, cómo nos manejamos en un RCP, ¿sí? Pero lo importante es también conocer qué es el RCP y cuándo se utiliza o cuándo tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque no siempre se tiene que hacer o se puede hacer. Así que eso tiene mucha importancia en lo que es el RCP y saber que hay dos tipos de resucitación o reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Que es la primera o la original es el RCP básico, ¿sí? Que se hace en cualquier lugar donde encontramos a un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O en realidad está en un paro cardiológico, ¿sí? Pero es la unión de las dos de los dos sistemas, tanto el respiratorio como el circulatorio, se llama reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Esto es una maniobra, según la Organización Mundial de la Salud, de emergencia, ¿sí? Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de la persona que se encuentra en el momento en paro, ¿sí? Eh, para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales, sobre todo el cerebro, ¿sí? Que es un lugar donde enseguida es uno de los órganos que primero, sin oxígeno, primero muere, ¿sí? Entonces, en ese aspecto tenemos que tener en cuenta que eso es muy importante para poder eh, poder salvar una vida, ¿sí? Dice que el inicio del RCP, ¿sí? Por parte de alguien que está entrenado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que lo saben, bomberos, policías, nosotros de salud, por supuesto, pero también hay gente civil que ha aprendido porque tuvo la suerte de que en la empresa donde trabaja se hizo un eh, taller de RCP, porque como trabajan en la calle, los repartidores sobre todo, entonces dicen que eh, este inicio inmediato de cuando encontramos una persona en el paro cardiorrespiratorio, aumenta un 40% la posibilidad de supervivencia de la persona, ¿sí? Entonces tenemos que estar atento a lo que es la resucitación de una persona o lo que si encontramos una persona tirada en el suelo, caída en el suelo, no dejarla y seguir de largo. Si tenemos que tomar responsabilidades, ¿sí? Que muchas veces mucha gente no toma porque no quieren tomar responsabilidades y mueren muchas personas por este motivo. ¿Sí? Que la persona se puede salvar si es atendida mínimamente, más allá de que no se haga un RCP o porque el paciente un paciente, perdón, una persona que iba en la calle se cayó y tuvo así un desmayo, y se ahogó con un caramelo. Hay muchas cosas, pero lo que a nosotros nos atañe hoy es el RCP, ¿sí? El funcionamiento del RCP que ustedes mañana van a ver y lo van a poder
a veces que todo el mundo lo sabemos, nosotros en salud, pero tenemos que recordar continuamente cómo se hacen, ¿sí? Las cosas, porque hubo muchísimos cambios en esta época de pandemia, más allá de pandemia, anterior a la pandemia también, hubo algunos cambios de modalidad, ¿sí? De la atención de los pacientes que reciben este tipo de atención, ¿sí? Entonces hay que revisar nuevamente nuestra bibliografía, porque antiguamente se hacían respiraciones boca a boca o por medio de faringio nasal, entonces hay cosas que se han dejado de hacer, como justamente esa, y tienen la atención que hay que darle al paciente, ¿sí? Y hacerle controles mucho más rápidos. Entonces esas cosas pueden ser que hayan cambiado y nosotros que nos quedamos allá en la historia no lo sepamos, o si nos damos, si por supuesto lo sabemos, nosotros en salud, pero a veces que eh, tanta información que tenemos, estamos cansados, estamos estresados, después de haber trabajado estos 2 años prácticamente sin parar, ¿sí? No nos acordamos de algo. Entonces, recordarlo solamente para tener que somos resucitadores cardiopulmonares, ¿sí? Entonces lo hacemos en el hospital, ¿sí? Todo el mundo lo hace en el hospital, tanto en la guardia como lo puede hacer en la guardia de adultos, en la guardia de pediatría o en las salas de internación, porque las salas de internación también tienen pacientes que entran en paro y que se rehacen la resucitación y se entuban pacientes adentro de lo que es la sala, ¿sí? Vamos a empezar, como que dije al principio, yo ya me estoy yendo de mambo, digamos así, a lo que es el RCP, ¿sí? ¿Qué hacer si alguien sufre un paro cardiorrespiratorio? Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el estado de conciencia de la persona, ¿sí? Siempre hay que moverlo enérgicamente, preguntarle, gritarle si es necesario, para que a ver si él responde, ¿sí? Ya lo van a ver mañana que esta forma de interactuar con el paciente, yo siempre, hay personas que no están en coma, no están, pero que tienen un sueño muy pesado y hay que agarrarlos, movilizarlos para que se despierten, ¿sí? Porque a veces están justamente en un paro cardiorrespiratorio y solo nos damos cuenta. Y bueno, en lo que es en la calle es fijarnos qué estado de conciencia tiene la persona, ¿sí? Lo segundo, y que no lo tenemos que hacer nosotros, sino nosotros tenemos que delegar todas esas cosas, ¿sí? Delegar a las personas que están alrededor nuestro, porque cuando pasan estas cosas, enseguida se junta mucha gente, pero se juntan mucha gente no a actuar, no a hacer el RCP, sino a mirar. Entonces, si estás mirando, ayúdame. Llamar a emergencia, ¿sí? Cada uno tiene que decir el que hace la maniobra, si el que está capacitado para hacer la maniobra de RCP, tiene que delegar a los demás. Bueno, vos que estás parado ahí, correme la gente, ¿sí? Y llámame al 107 o al 911, según donde corresponda, para que venga la emergencia y llegue la gente de la ambulancia y pueda llevar esta persona, ser derivada al hospital más cercano. Eso es lo importante, es decir, que uno como el que hace las maniobras del OCP tiene que también tener la conciencia de que alrededor hay más gente, nunca tenemos que hacer todos nosotros, porque no podríamos hablar por teléfono, hacerle masaje cardíaco a la persona, ver si está respirando, si tiene pulso cardíaco, carotidio, entonces tenemos que fijarnos que los demás también tienen que ayudarnos. Esta ayuda, poca, mucha, sea lo que sea, nos ayudan para que nosotros podamos salvar una vida, ¿sí? Iniciar la maniobra de RCP, por supuesto, ya mañana la vamos a ver más detenidamente, ¿sí? Es primero, el primer paso que tenemos que hacer es observar si el paciente está respirando, ¿sí? Y si tiene pulso carotidio, ¿sí? O si tiene pulso, sea de donde sea, si late el corazón, ¿sí? Entonces ya mañana van a ver cómo es la forma
justa y la forma ideal de poder escuchar, si late el corazón, si tiene pulso, si está respirando, ¿sí? Eso yo no quiero avanzar mucho sobre ese tema, porque mañana mis compañeros de prácticas profesionalizantes la van a dar, ¿sí? Entonces yo quería saber cuándo, ¿sí? Tenemos que hacerlo, ¿sí? Cuando tenemos que hacerlo, cuando encontramos una persona que está en paro cardiorrespiratorio. No es que si le falta oxígeno, ¿sí? Está ahogado con un caramelo, que pasa mucho, en la vía pública pasa muchísimo. Se ahogan con un caramelo, se ahogan, ¿sí? Entonces es otro tipo de reanimación o de auxilio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá es tener al paciente todos cuidados, ¿sí? Denme un segundito que atiendo a mi nieto. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Este es mi nieto, mire. Mire, vamos a mostrarlo. Acá, mira mi nieto. Este es mi nieto, ahí está mi nieto. Sí. Bueno, anda con la abuela. Tenemos que saber. Abuelo, ahí voy. Tenemos que decir por qué motivo tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, si el paciente está, recién me decía, disculpen porque mi nieto recién llegó, tiene el hijo de mi señora, así que bueno, discúlpenme. Si encontramos a un paciente que le escuchamos el corazón, es decir, tiene pulso, pero no está respirando, no le vamos a hacer un masaje cardíaco, ¿sí? Un masaje de resucitación porque no lo necesita. Entonces tenemos que actuar de otra forma. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Es cuando la persona está en un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces esa forma es la forma correcta de actuar. Al principio tenemos que hacer 30 compresiones, ¿sí? Y volver a escuchar y volver a reevaluar esta persona a ver si salió de lo que es el paro cardiorrespiratorio y esperar que venga la emergencia, ¿sí? Esta Marina Fulco ella sabe mucho de esto porque está justamente arriba de un móvil de emergencia, entonces sabe cómo tratar las personas y no me va a dejar mentir, ella puede escucharnos porque está trabajando, entonces le cuesta, no puede hablar, pero nos está escuchando y después cuando tengamos la próxima clase, perdón, y pueda hablar después de lo que ustedes van a saber, aprender mañana de lo que son las RCP, Marina no me va a dejar solo en esto que hoy no puede hablar. Pero es importante saber que ese primer paso salva muchísimas vidas, ¿sí? El 40% puede llegar a sobrevivir con estas maniobras, ¿sí? Y aparte, si contamos con un desfibrilador externo automático, que ahora están muy de moda, bueno, hace un par de años se pusieron muy de moda, en todos lados hay en la calle Florida, vamos a hablar de Capital Federal, ¿no? Calle Florida, Lavalle, en el Congreso, en la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, en los lugares grandes de esparcimiento. Y acá sobre la provincia de Buenos Aires, lo que vamos a hablar, están en estaciones de trenes, en lo que es el mercado de fruto en la localidad de Tigre, aparecieron muchísimos, pero en todas las estaciones de trenes o terminales hay desfibriladores, hay que buscarlo nada más. Cuando empezamos a hacer el RCP, tenemos que decirle, como le dijimos, a aquella persona que corra toda la gente, que llame al 911, busquen el desfibrilador, ¿sí? El DEA, que se llama famoso DEA, van a ver una caja roja donde dice DEA, rompa el vidrio. Entonces, no es para que se rompan el vidrio y se lleven el desfibrilador, para usar el desfibrilador es para romper el vidrio, sacar el desfibrilador y utilizarlo, ¿sí? Muchas veces yo la vez pasada justamente hablaba con una persona que trabajaba en Puerto de Fruto y decía que faltaba un desfibrilador porque se lo habían robado, ¿sí?
está bien, esta gente, la gente mala, la gente que no sabe que ese aparatito que es cuadrado como una, no sé, como una radio, es muy chiquitito, no tiene, salva vidas y no le sirve para nada, porque, y aparte más todavía, si lo llegan a ir a vender y el que lo compra es mucho más eh, responsable, ¿sí? De ese daño que se está haciendo a la población, porque tenemos que tener en cuenta que esas pequeños elementos que nos da el gobierno nos salvan la vida, ¿sí? Esto es un poco lo que eh, la, la, eh, el RCP básico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar un poco más que es el RCP avanzado. ¿Cuándo hablamos del RCP avanzado? Ya cuando el paciente se encuentra dentro de una ambulancia, como la que tiene Marina en este momento, o cuando está dentro del hospital, ¿sí? Donde tenemos medicación, ¿sí? Y el paciente puede llegar a requerir una intubación para que pueda respirar por medio de un respirador artificial. Entonces, esa persona, ese RCP avanzado, donde contamos con las drogas necesarias, y las drogas para un RCP son muy pocas, no son muchas, ¿sí? Tenemos que tener adrenalina, atropina, bicarbonato, y más de eso no, porque ya después que el paciente es entubado pasa también a la sedación, pero midazolam, fentanilo, ese es un carro de paro, ¿sí? Pero lo que vamos a utilizar en un paro cardiorrespiratorio es la adrenalina y la atropina, ¿sí? Cuando corresponde. La adrenalina se pone la adrenalina, te digo, se pone una cada 3 minutos en el paro, ¿sí? Hasta que el paciente se reanime, y una atropina cada 5 adrenalinas, ¿sí? Entonces, la forma de trabajar sería esta la correcta, ¿sí? Igual que el bicarbonato, que tenemos que tratar de que el paciente no entre en acidosis, eh, eh, ni acidosis ni en falta de sodio, ¿sí? Entonces, todas estas cosas tenemos que ir, perdón, de sodio no, de bicarbonato, ¿sí? Perdón, no, disculpa. Entonces, todas estas cosas, todos estos elementos hacen que el RCP sea más efectivo por la medicación que tenemos, que contamos, ¿sí? Y vamos a tener la posibilidad de salvar, ¿por qué? Más vidas. Lo que hoy decíamos que el 40% se, se pueden salvar, o sea, se salvan las vidas del 40% más de personas, en lo que es en el RCP avanzado es hasta un 60 o un 70%. ¿Sí? Más allá de que puede ser el paciente, le hacemos un RCP avanzado, pero por otro problema o otra patología, el paciente fallezca. ¿Sí? Entonces tenemos que estos números aumentan por la medicación que podemos darle, ¿sí? Así que esto es más o menos, y los movimientos o las maniobras que vamos a hacer, sacando aquella vez que de la primera, que toda perdón, la segunda, que es llamar al 911, ahí no lo vamos a llamar, pero sí vamos a tratar de que cada uno de los integrantes del equipo de salud tenga su rol, ¿sí? No todo el mundo va a poder masajear al paciente, es decir, nosotros los enfermeros, ¿sí? Tratamos de atender al paciente en sus miembros, ¿sí? En los miembros tanto superiores como inferiores. ¿Por qué los inferiores? Porque en los miembros inferiores también podemos encontrar vías, podemos ponerle alguna menoclisis como si no te encontramos en los brazos, o porque en los brazos tiene un problema en un brazo, sí, hay mil cosas, pero nosotros los enfermeros nos dedicamos a lo que es eh, eh, los miembros superiores sobre todo para poner una vía.
Y también podemos masajear, porque también sabemos masajear. Lo que los médicos tienen que hacer es ocuparse de lo que es toda la vía aérea, ¿sí? La vía aérea superior cuando se intuba al paciente. Entonces, ese es el rol del médico. ¿Para qué? Para poder tener cada uno de las personas, y cuando hay un paro cardiorrespiratorio dentro del hospital, no hay que amontonarnos, ¿sí? Porque nos amontonamos y hacemos macana, ¿sí? O no hacemos nada directamente, ¿sí? Nos quedamos, tratemos de hacer, hay muchos pacientes para atender dentro del hospital, y que en el paro haya 3, 4 personas ya es suficiente, ya es muchas personas igual, ¿sí? Pero por lo menos que haya 4 personas para poder que el paciente sea atendido y sea medicado como corresponde, sea este RCP sea efectivo 100%. ¿Para qué? Después lo podemos arreglar cuando si los médicos ya lo entubaron, ya dejaron con las drogas que corresponden, que está sedado, tiene su corazón nuevamente, que está respirando por medio de un respirador, pero bueno, no importa. Ese respirador nos sirve a nosotros para que nosotros como enfermeros podamos reacomodar al paciente y que el paciente esté lo mejor y más cómodo posible. ¿Por qué? Porque el ingreso de oxígeno al cuerpo tiene que ser lo más limpio posible. Entonces tenemos que tener un lugar donde esté el paciente sentado cómodamente, sentado no, acostado cómodamente, pero no acostado en un decúbito dorsal total, ¿sí? Que en una a 45 grados de la cabecera o 30 grados de la cabecera para que él esté cómodo, ¿sí? Entonces todas estas cosas las tenemos que hacer nosotros los enfermeros, más allá de que los médicos van a seguir atendiéndolo hasta que puedan compensarlo y puedan dejarlo nuevamente al paciente estable, ¿sí? Más allá de, ya les digo, más allá de que está entubado, pero tiene su latido de corazón como corresponde, tiene su presión normalizada, tiene su oxigenación por medio de una máquina que puede llegar a algún momento después dejar esa respiración artificial, ¿sí? Esa forma de atender al paciente, ¿sí? Es la mejor. La organización, siempre tiene que haber una voz cantante dentro del showroom, como lo hicimos afuera, así como lo hicimos en la calle cuando encontramos al paciente que estaba en un paro cardiorrespiratorio en la calle, que la persona que estaba hacía la maniobra iba a hacer la voz cantante. En el showroom exactamente lo mismo. ¿A quién tenemos que escuchar? Vamos a escuchar a la persona que atiende o que es el médico que está en la vía respiratoria, ¿sí? Él que tiene toda la visualización del paciente y es lo que mejor podemos llevar adelante, es decir, escucharlo a él, tratar de no entorpecerlo porque es la persona que va a delinear, ¿sí?, cómo llevamos adelante un RCP. Hay cosas muy fundamentales, ¿sí? Yo voy a ir anotando porque ya me estoy si no después me olvido, los que ingresan, si ahora, así, no es por nada, porque esto solamente es para tener un control de la cantidad de gente que tenemos, ¿sí? A ver, ¿qué me falta? Fulco ya está, Tabarcá, Roja, Ballesteros, ¿qué me falta? Moya está, que por acá, que la había escrito, sí, acá, Moya acá abajo. Así que bueno, pero esto es lo que mañana mis compañeros de lo que es la práctica vamos a llevar. Gracias, Rosario, gracias. Muchísimas gracias por estar. Igual que Natalia, no hay problema. Como les decía, tenemos que actuar en esta forma, ¿sí? Y mañana mis compañeros le van a demostrar en una forma abierta, así, las técnicas que se deben utilizar. Yo no voy a entrar
en lo que son las técnicas, porque yo que quiero que ustedes aprendan las técnicas que corresponden y por ahí, porque todo el mundo, ¿sí? Todos tenemos diferentes formas de trabajar, ¿sí? Algunos que hacen 30 compresiones, otros que hacen 20, es decir, vamos a tomar un parámetro, ¿sí? Acá los parámetros los vamos a tomar de parte de lo que son los chicos de la práctica profesionalizante de emergencia. Entonces, vamos a escucharlos mañana a ellos, ¿sí? Así que esto más o menos es la introducción a por qué motivo se hace una resucitación cardiopulmonar, un RCP, en qué momentos, cuántos son los momentos que tenemos. En el RCP común tenemos 3 movimientos fundamentales que son la evaluación del paciente, el movimiento donde entra, la evaluación del paciente, donde entra el llamar a la emergencia y ayudarnos a cada uno, la iniciación de la maniobra y la reevaluación de lo que es la reevaluación, la reevaluación del paciente. Eso es lo que es el RCP. Tanto en el avanzado, porque el avanzado es eso más la medicación que le damos o la intubación al paciente si hace falta y no puede salir por sus propios medios. Gente, creo que esto era más o menos para hablar así cortito, para tener una clase muy cortita, porque ya mañana nos vamos a ver, porque yo mañana voy a estar también, porque quiero escucharlos a mis compañeros. Yo soy una persona que me gusta estar y poder colaborar. Yo sé que ustedes todos saben hacer un RCP, pero lamentablemente tenemos que a veces repetir, ¿sí? Repetir más de lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que el repetir a veces no es que nos juegue, que seamos monótonos y que repitamos siempre lo mismo. Es que nosotros, a nosotros mismos, y yo como que ahora estoy de este lado, porque tengo que estar de este lado, como profesor, ¿sí? A veces que a mí me tienen que decir las cosas, ¿sí? La preparación de una medicación, ¿sí? Tengo que a veces me la tienen que recordar porque lamentablemente en nuestra cabecita no tenemos, no somos una grabadora y continuamente estamos escuchando lo mismo. Entonces, que no me olvido, al vino mío. Estamos por terminar, pero bueno, después va a quedar, esto queda grabado, ¿sí? Y yo en el transcurso del día, si no hoy será mañana, voy a subir, pero voy a tratar de que sea hoy, toda esta charla, ¿sí? De estos 37 minutos casi que estuvimos conversando de lo que es el RCP. El RCP es cortito, no es algo que podemos hablar durante 2 horas, porque es muy corto, muy conciso, pero es muy efectivo y lo hacemos bien, ¿sí? Agradezco a todos los que se unieron en esta reunión, ¿sí? Vamos a estar, esto ya les digo, va a quedar en el canal de YouTube, así que, y en el Classroom, para que ustedes puedan rever y escuchar un poco más o menos de lo que se trata el RCP, más allá de que mañana, no me dijeron la hora, ustedes si lo saben me avisan por el WhatsApp, que yo quiero estar para poder observar a mis compañeros, no por nada, ¿no? Pero a veces que uno mismo aprende de mis compañeros. Yo siempre digo, yo aprendo de mis compañeros y también aprendo de mis alumnos, ¿sí? Porque a veces que uno no sabe todo lo que puede saber, gracias, puede saber uno más que el otro. Nosotros sabemos todo, somos todos enfermeros, somos todos profesionales, así que lo importante es refrescar un poco lo que es esto del RCP, ¿sí? Que salva tantas vidas.
Gente, lo despido, vayan a descansar, mañana tenemos un día largo. Bueno, María, sí, Marina sigue trabajando, así que no creo que pueda descansar mucho, pero bueno, es importante que aquel que pueda ir a descansar, mañana tenemos el último día de la semana, y a veces que nosotros que trabajamos en la guardia se nos complica un poco porque empiezan todos los trajines, ¿sí? Del fin de semana. Así que bueno, nos vemos. Gracias, Rosario, por estar. Gracias a todos, en realidad, a Gisela, a Natalia, a Laura y a Miño, Soledad. Nos vemos, si Dios quiere, mañana. Y si no, la próxima clase, que va a ser la semana que viene, que tengo acá, que el día 26/8 vamos a ver traumatismo craneoencefálico. ¿Sí? Ahí la veo, Soledad. Eh, Vamos a ver traumatismo craneoencefálico y tomografía computada para más o menos conocer cómo trabajamos, cómo se trabaja en un ingreso a la guardia, en un caso de este tipo. Y si voy a tratar de conseguir una tomografía computada que no tenga ningún tipo de lesión y una que tenga alguna lesión, tanto eh, de fractura de cráneo como de algún ACV o algo por el estilo. Así que le agradezco que estén. ¿Dónde está Miño? ¿Dónde anda? ¿En el hospital? Sí, sí, vacunatorio. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene para seguir tratando de aprender un poquito. Todos los días se aprende un poquito más de esto. Así que gracias por estar y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Muchas gracias por estar. Chao. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.